Quisiera pedirles, por favor, que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Algunos siervos del Señor, del pasado y del presente, han titulado esta porción de la Escritura, en particular el versículo 3, que es donde nos estamos en este momento en la exposición de esta epístola, las marcas distintivas del verdadero cristiano. Y no somos nadie para cambiar ciertamente lo que este pasaje dice de acuerdo a estos hombres de Dios, tanto del pasado como del presente. Este pasaje habla de las marcas distintivas del verdadero cristiano. ¿Cuáles son estas marcas distintivas de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles son las características de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, que ha sido transformado por el poder del Señor? El Filipenses 3:3 contiene lo que puede llamarse la mejor definición de lo que es un cristiano. El mundo religioso del día de hoy está lleno de personas buscando sentirse realizados y bien. La meta es cómo yo me sienta. Los libros promueven la autorrealización. Las personas van a la iglesia con el único fin de ellos sentirse bien. Y podemos decir que el humanismo se ha encargado de producir un sistema religioso bien amplio en el que las personas comparten la adoración de Dios con la adoración de ellos mismos. El hombre intenta burlarse de Dios, porque Dios no puede ser burlado, diciendo que le sirve y que le adora, pero solo para su conveniencia. Y el asunto no es cómo yo puedo glorificar a Dios, sino que la religión de hoy dice cómo yo puedo sentirme más satisfecho. La satisfacción personal es puesta por encima de la satisfacción de Dios y por tanto el hombre se estima más glorioso que Dios. ¿Habrá alguna persona así en esta tarde aquí? En un grupo de personas como este, yo no dudaría que haya alguien con esta preocupación de que todo en la vida gira alrededor de él mismo. Él es la persona para quien Dios y todo lo que tiene que ver con Dios queda supeditado a lo que pase con sus intereses personales. Pero la religión bíblica tiene una perspectiva completamente diferente. La religión bíblica tiene otra preocupación, y esa preocupación es Dios. Lo más importante no soy yo, lo más importante es Dios. En los días del apóstol Pablo, el sistema religioso se preocupaba mucho por las cosas externas. Y Pablo tuvo que enfrentar esta enseñanza muy particularmente en esta porción de Filipenses 1 y el versículo 3 y versículo 2 que estudiamos la vez anterior. Estas personas decían que el hombre ciertamente necesita de Cristo para ser salvo, pero necesita algo más que Cristo para salvarse. Debía cumplir externamente con ciertos rituales. Muchos de ellos se introdujeron al cristianismo y por eso ellos, formando parte del pueblo de Dios, confundían a los hermanos diciéndole, deben someterse a los rituales de Moisés, tienen que ser circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés. La religión debía ser Cristo más la circuncisión. Pablo entonces pasa de explicar las advertencias del versículo 2, de exponer estas advertencias diciendo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y recuerden que la palabra que mencionábamos allí que aparece en griego es katatomé, porque nosotros somos la circuncisión en el versículo 3, peritomé. Son dos cosas totalmente distintas. Estos judaizantes que querían que los creyentes se conformaran a la ley de Moisés todavía del antiguo pacto,
Ellos decían, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y todo el que es parte del pueblo verdadero de Dios tiene que ser circuncidado. Y dice Pablo, no, ustedes lo que son no son la circuncisión. Ustedes son mutiladores. O lo que ustedes hacen es un corte de carniceros. Nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. El pueblo había perdido de vista el significado espiritual de la circuncisión y se concentraron en el ritual externo. En Jeremías capítulo 9, versículo 25, el Señor les dice al pueblo, Jeremías 9, 25. Volveremos a este pasaje más adelante para observar los versículos 23 y 24, pero aquí en el versículo 25 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo circunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Dios está diciendo, mi preocupación principal es la circuncisión del corazón. No es el asunto externo lo más importante. Dice, yo los castigaré, esté circuncidado o no lo esté. Es un asunto de cómo esté la condición del corazón. Y Pablo entonces toma esta verdad de la circuncisión, esta palabra que enfatizaban tanto los judaizantes, y las hace suyas. Las aplica al cristianismo verdadero. Y él declara que el cristiano es aquel que es parte del pueblo de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. Ellos decían, debéis circuncidaros. Esta es la parte más importante. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y Pablo les dice, es que nosotros somos la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era la señal ordenada divinamente para el pacto que Dios había hecho con su pueblo de antaño, según Génesis capítulo 17. En Génesis 17, del versículo 1 hasta el 14 se explica eso, pero deteniéndonos en Génesis 17, versículo 10, podemos ver este aspecto claramente. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y este es el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión era la señal del pacto. Aquel que pertenecía al pacto, al pueblo de Dios, con el cual Dios había hecho este pacto, estaba circuncidado. Dios demandaba esta circuncisión. Era la marca del pueblo de Dios. El mundo estaba dividido en dos categorías, los circuncisos y los incircuncisos, los del pueblo de Dios y los que no formaban parte del pueblo de Dios. La pared que dividía a los judíos de los gentiles era la circuncisión. Y ahora bajo el nuevo pacto, después de la muerte de Cristo, la circuncisión no ha sido reemplazada por el bautismo como algunos han enseñado. No es el hecho de yo ser bautizado o no lo que me hace ahora ser parte del pueblo de Dios, sino que tanto judíos y no judíos, lo que debe ocurrir para que ellos vengan a formar parte del pueblo de Dios es la conversión, el nuevo nacimiento, la circuncisión del corazón, eliminándose toda necesidad del ritual externo del viejo pacto. Dice Colosenses capítulo 2, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2, 11 y 13. Y si buscamos en Romanos capítulo 2, versículo 28, Romanos 2, 28,
Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios está diciendo, lo importante es la circuncisión del corazón, no la externa. Demandar la celebración del rito de la circuncisión como algo necesario para ser aceptados por Dios era parte de la enseñanza herética de los judaizantes. Eso precisamente era lo que estaba atacando el apóstol Pablo. Por eso él los llama mutiladores del cuerpo. No tenía ningún significado religioso de parte de Dios, delante de Dios, después de la muerte del Señor Jesucristo. Todo lo que era sombra en el pasado ya debía ceder a aquello que era una realidad, la obra de Cristo completa en la cruz. Los Gálatas tuvieron problemas con esa doctrina. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo tiene que tratar con esta iglesia. Y él les dice en el versículo 2, he aquí yo Pablo, capítulo 5, versículo 2, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si tú miras, si ves y observas que para tú poder tener comunión con Dios, para tú poder estar bien con Dios, tienes que circuncidarte, estás mal. Estás deponiendo a Dios de mandarte cosas además de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo no es completa. De nada les va a servir Cristo si ustedes se circuncidan. Porque a Cristo debemos verlo como el todo suficiente, el sacrificio perfecto para la salvación de nuestras almas, para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Si además de Cristo debo circuncidarme, es porque a Cristo le falta algo. A Cristo le falta algo y Él les dice, si se circuncidan, Cristo no os aprovechará. Y otra vez testifico en el versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, sí, ok, si decides circuncidarte, vas a tener que guardar la ley entera. Empieza a buscar los corderos, empieza a buscar los becerros, empieza a ofrecer todos los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto. Porque si vas a comenzar por una parte, debes terminar la ley completa. Es Cristo, Cristo y solamente Cristo. Él es el todo que necesitamos para nuestra comunión con Dios. Y pueden observar también 1 Corintios 7, 18 y 19. 1 Corintios 7, 18 y 19. El apóstol Pablo dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso a la salvación? Dice, quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pero estas personas estaban demandando, hay que circuncidarse para ser salvos. Pablo dice, no, esa demanda es una demanda de hombres, no de Dios. En Cristo estamos completos. Nosotros somos la circuncisión. Ahí entra la frase que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son mutiladores del cuerpo, nosotros somos la circuncisión. Pablo está estableciendo que lo importante no es ser cortados con el cuchillo de Moisés, sino con la espada del Espíritu por la gracia de nuestro Dios. Y ahora tanto judíos como gentiles, si han venido a estar unidos en Cristo, ellos son parte de la circuncisión. Tienen la señal de la salvación y del nuevo pacto. Son de Dios. Y la iglesia de Cristo ahora es el verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios. Y Pablo, al utilizar estas tres marcas distintivas que vamos a enumerar en Filipenses 3:3, al identificarnos lo que es un verdadero cristiano, él está poniendo la llaga en el punto precisamente que necesitaban escuchar estos judaizantes. Si el problema de los judaizantes iba a ser contrastado con la esencia del verdadero cristianismo, por aquí debía comenzar él. De manera que Pablo no está tratando de identificar la naturaleza del verdadero cristianismo en el vacío,
El contexto tiene que ver con aquellos que significaban una amenaza para la estabilidad espiritual de la iglesia. De manera que no podemos pensar que esta es una lista exhaustiva de características de lo que un cristiano es. Porque un verdadero cristiano puede ser descrito con otras características también que se encuentran en la palabra de Dios. No las tres que él va a mencionar en este versículo. Pero si nosotros vamos a contrastar la religión de alguien que descansa en Cristo y algo más con la verdadera religión, entonces estos tres elementos son vitales. Vitales. Y pasemos pues a ver estas tres características una por una. Veamos las características del verdadero cristiano una por una. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Y ahora va a explicar quiénes somos ese nosotros. En primer lugar, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Esta palabra servimos que aparece aquí en nuestro texto es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 9 versículo 4 cuando dice Pablo que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esa palabra culto de Romanos 9:4 es el sustantivo del verbo que aparece aquí en nuestra versión, los que en espíritu servimos a Dios. La Biblia de las Américas traduce adoramos. ¿Y por qué traduce la Biblia de las Américas adoramos? Porque la palabra griega que aparece en nuestro texto es la palabra latreuo, de donde viene, por ejemplo, la palabra idolatría. Es la adoración de ídolos, idolatría. También podemos ver el énfasis de este término con dos ejemplos adicionales en el Nuevo Testamento. Uno está en Mateo capítulo 4, versículo 10. Es en el contexto de la tentación del Señor. Cita la Escritura, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es nuestra palabra. ¿Qué estaba pidiendo Satanás? Satanás estaba pidiendo que el Señor se postrara delante de Él y le adorara. Era un acto de adoración que quería Satanás de parte del Hijo de Dios. Y el Señor dice, no, solo a Dios debemos nosotros adorar y servir. Y esta palabra servir es una palabra que implica también adoración. Adoración. Lo mismo también en Romanos 1:25. Aparecen estas dos palabras lado a lado, dos palabras que tienen que ver con adoración. Dice, ya que cambiaron, hablando de aquellos que han dejado a Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, esa es la palabra, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuestra palabra en Filipenses 3:3, que se traduce servimos, es una palabra que tiene que ver con hacer culto, con adorar, rendir tributo. Nosotros normalmente asociamos la palabra adoración en nuestras mentes con la adoración corporativa. Venimos a adorar a Dios cuando venimos aquí a la iglesia. Sin embargo, yo creo que la preocupación del apóstol Pablo aquí es más bien la adoración individual del creyente. El verdadero creyente es alguien que adora a Dios. Es alguien que adora a Dios en espíritu. La descripción completa de lo que Pablo dice aquí es que el creyente es aquel que adora a Dios en espíritu. Y la declaración completa es importante porque nosotros podríamos encontrar que hay personas que ciertamente son los que adoran. Ellos pueden adorar ídolos, pueden adorarse a ellos mismos, pueden adorar un sinnúmero de cosas. Decirnos, nosotros los cristianos somos los que adoramos, no define exactamente lo que es un cristiano. Pero tampoco podríamos decir que la definición de un cristiano, o la descripción de un cristiano, es decir, que los cristianos somos los que adoramos a Dios, juntos. Porque también lo que los fariseos estaban haciendo era supuestamente adorar a Jehová. Los judíos querían adorar a Jehová, los judaizantes estaban adorando a Jehová, pero no lo estaban haciendo en espíritu. Es importante la frase completa. Nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu.
El creyente es un adorador en espíritu. El que no adora a Dios en espíritu no es cristiano. El énfasis está en que adoramos a Dios en espíritu, y la posición en el texto griego lo revela esto claramente. En espíritu somos los que nosotros adoramos a Dios. Porque hay un camino nuevo a Dios. Si leemos el libro de Hebreos, allí vemos cómo el autor se propone explicar a los creyentes cómo lo viejo ha dado lugar a lo nuevo. Y si estudiamos Hebreos capítulo 9, allí vemos todos los tipos de sacrificios que había que ofrecerse, todos los rituales que debían llevarse a cabo, la importancia de todos los elementos aún dentro del tabernáculo. Todo tenía su significado, eran simbolismos importantes. Pero una vez venido Cristo, una vez muerto en la cruz del Calvario, dice, ya hay un camino nuevo y vivo a través del cual nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Entonces nos exhorta el autor, acerquémonos pues confiadamente. Ahora podemos entrar a la presencia misma de Dios. Y recordamos cómo se adoraba el pueblo de Israel y los requisitos que se tenían para que las personas pudieran llegar a adorar al Señor. Vemos cómo personas, no todos podían llegar a todos los niveles en lo que había en el tabernáculo. Había personas que tenían que quedarse fuera. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año. Pero nosotros ahora en Cristo, Él habiendo ciertamente abierto este camino nuevo, ahora nos ha permitido nosotros llegar a la presencia misma de Dios. Todos nosotros somos adoradores que llegamos al lugar santísimo mismo de Dios. Allí nosotros podemos entrar y adorar a nuestro Dios. Y el creyente es descrito como un adorador de Dios en espíritu. La complejidad de la ceremonia no es lo importante. Para los israelitas, esto se había convertido en lo más importante. Y para los religiosos, esto se convierte en lo más importante, los aspectos externos. Pero para el Señor lo más importante es el corazón. El problema con el hombre es que en la misma medida que éste deja de adorar a Dios en espíritu, introducirá ayudas y elementos extraños para mantener interesante la adoración a Dios. En la misma medida en que dejemos de adorar a Dios en espíritu, necesitaremos de algo más de lo que Dios ha ordenado que sea un culto de adoración, para yo sentirme bien. Por eso muchos necesitan de películas o de obras de teatro para poder deleitarse en una iglesia. ¿Qué tiene de especial, hermanos? Cantar los mismos himnos. ¿Qué tiene de especial leer la misma Biblia, pedir por las mismas preocupaciones en oración y escuchar al mismo pastor hablar muchas veces de temas poco agradables a la carne? ¿Qué tiene de especial eso? Nada. No tiene nada de especial. Esas cosas no tienen nada de especial en sí mismas. Lo único que hace que esas cosas sean especiales para el creyente es lo que Dios tiene que ver con ellas. Entonces cantar se convierte en verdaderas alabanzas al Dios vivo que nos ha rescatado de nuestros pecados. Oír la lectura de la palabra de Dios es la voz misma de Dios hablando a nuestras almas. Cuando estas cosas son hechas en el Espíritu, entonces siempre son especiales. Los elementos más comunes, hechos especiales por la presencia de Dios. No necesitamos de ropas especiales para adorar. No necesitamos de candelabros especiales, ni de vitrales elaborados. Lo único que necesitamos y que anhelamos es la presencia del Señor en medio nuestro. A Él venimos a adorar. Queremos que Él se sienta amado, reverenciado y honrado. Y aunque estemos bajo una enramada y no tengamos un edificio nuevo, lo importante, hermanos, y debemos mantener esto claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo importante es la adoración a Dios. Y en el momento en que Dios fuera de nosotros, quita el candelabro de su lugar, de ese mismo momento hay que salir de ese lugar. Porque es a Dios que venimos a adorar. Solamente a Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames
y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Él quiere. Dios está interesado en el corazón y la actitud con que nosotros le servimos. Él quiere que le sirvamos con una actitud correcta. Por eso la Escritura nos dice que Dios ama al dador alegre. No dice Dios ama al dador, sino al que es dador alegre. Dios está interesado en que esté alegre. Dios está interesado en la actitud con que los pastores sirven en la iglesia. Dice según Hebreos 13:17 que los pastores deben servir con alegría. O como dice primero de Pedro 5:2, voluntariamente, con ánimo pronto. No simplemente que le sirvan, al hacerlo con ánimo pronto, con ánimo pronto. Dios está muy interesado en la actitud con que nosotros le servimos y le adoramos. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo importante no será el lugar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Viene esta hora, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores. Cuando Dios busca un alma para salvarla, Dios está buscando adoradores. Cristo estaba buscando una mujer que le adorara aquí en esta ocasión. Y esta mujer fue transformada por el Espíritu de Dios. Pero lo que Dios busca cuando una persona viene a los pies de Cristo en la salvación, lo que Dios quiere de una persona no es simplemente que sea salva del infierno. Lo que Dios quiere de una persona no es alguien que vaya a ser feliz el resto de sus días. Lo que Dios quiere con una persona que se convierta y se salve es que esa persona le adore a Él. Dios quiere que sus criaturas se involucren en adorarle a Él, el objeto supremo de su amor, que Él ocupe el lugar principal en sus vidas. Y Él busca esos adoradores. ¿Pero cómo? Los israelitas tenían el conocimiento. Nosotros sabemos lo que adoramos, dice el Señor. Pero Él dice, yo quiero que sea una adoración en espíritu y en verdad. Debe ser en verdad. Debe ser adorando al Dios verdadero en todos sus atributos, en toda su gloria, como lo que Él es. Nada menos de lo que su gloria le corresponde y le merece. Pero que sea una adoración en espíritu. Que sea una adoración donde el alma está involucrada en lo que se está haciendo. Hay fervor porque tiene significado Dios para mí, lo que Dios ha hecho por mí. Tiene significado. Es necesario que lo hagan de ese modo, dice el versículo 24. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que sea así. Ese es el requisito divino. No puede ser de otra forma. Isaías 43, versículo 21. ¿Qué quiere Dios? Que hagamos simplemente lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Venir. Cuando digan párense, párense. Cuando digan canten, abrir la boca. Decir lo que la letra del himnario dice. Cuando digan vamos a orar, inclinar la cabeza, cerrar los ojos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse, oír un buen sermón, cierto tiempo, aprender. Eso es fácil de hacer externamente. ¿Qué quiere Dios? Dice el versículo 21 de Isaías 43, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Yo quiero un pueblo que yo he creado que sea para que publique mis alabanzas. Quiero un pueblo que se dedique a la proclamación de mis virtudes. Y versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Dios vio una actitud de cansancio en este pueblo que Él había creado para Él. Se cansaron de mí. Ya las cosas no las hacen para mí. Es lo mismo y lo mismo. Y siempre lo mismo. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Imagínense lo que era todo el tiempo hacer todos los sacrificios que los israelitas tenían que hacer. Todas las demandas de tantos detalles
de toda la minuciosidad que el Señor le había demandado a este pueblo. ¿Se habían cansado del Señor? ¿Nos cansamos nosotros del Señor? ¿O se mantiene un fervor y un sentido real de lo que nosotros estamos haciendo? Dios describe al cristiano como alguien que adora a Dios en espíritu. Esa es la definición de Dios de lo que es un cristiano. Y dice Thomas Manton, la vida de un cristiano es un himno constante a Dios, o un acto continuo de adoración, siempre conduciéndonos como bajo la mirada de Dios y dirigiendo todas las cosas para su gloria. Convierte los deberes de la segunda tabla de la ley en deberes de la primera. En otras palabras, aun cuando yo estoy cumpliendo con la segunda tabla de la ley que tiene que ver con mi relación con los hombres, lo hacemos como si fuera un servicio a Dios. Por eso se le dice a los siervos que sirvan como si estuvieran sirviendo a Cristo. Todo lo que hagamos tiene que ver con nuestro Dios. ¿Adoras tú a Dios? ¿Eres tú un adorador de Dios? Sí, yo sé que tú conoces de Dios. Tú lees la palabra de ese Dios. Haces cosas religiosas según ha mandado ese Dios. La pregunta es, ¿tú lo adoras? ¿Qué tú adoras? ¿Qué es lo que te llama, te impresiona realmente? Imagina por un instante que tú estés en un gran peligro y alguien te salve la vida. Alguien te rescata de un grave, grave peligro. Peligro de muerte. Tú le debes la vida a esa persona. Cuando tú eres rescatado, limpias tu ropa, tú vas donde la persona, muchas gracias por haberme salvado la vida. Nos vemos, mucho gusto. Difícilmente una persona sea así. Conocemos de casos, ¿no? De personas que habiendo sido rescatados, sienten una deuda de por vida con la persona que les rescató. De por vida. Pues si nosotros decimos que Dios es nuestro Salvador, nuestro rescatador, el que nos ha librado de una miseria eterna, el que nos consuela, no debe haber un corazón que se desborde hacia la persona de Dios en una deuda, con una gratitud que perdure por toda la vida. Y tan solo recordar el momento de cuando fuimos rescatados. Qué gran gesto hizo esa persona. Y cada vez que lo recordamos, qué gran gesto esa persona es maravillosa para nosotros. Así es Dios. Debemos recordarlo y recordarlo para nosotros inclinarnos a adorarle. ¿Adoras tú a ese Dios? Ahora, cuando tú lo haces, cuando tú adoras, ¿lo haces como con un sentido de deber o porque tú estás consciente de un deseo de adorar? ¿Ves tú la adoración como una labor rutinaria o algo espontáneo que surge de tu interior? Adorar a Dios en espíritu significa que nosotros no tenemos que forzarnos a nosotros mismos a adorar a Dios, sino que somos movidos y guiados en nuestras almas a hacerlo. Adorar a Dios por el espíritu no es algo frío y formal, sino es que lo amamos y hacemos estas cosas con un corazón involucrado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, esta presión se va a evidenciar en una inclinación a Dios, pensamientos correctos de Dios, no pensamientos mecánicos en Él. Los que creemos en Dios vamos a deleitarnos en su persona y lo que creamos acerca de Él va a movernos, a extasiarnos en quien Él es en todo su esplendor. Si conociéramos cuál es la gloria de Dios, si viéramos lo que vio Isaías, si viéramos lo que vio Ezequiel, lo que vio Juan, lo que vio Daniel, caeríamos de bruces, extasiados y maravillados, pero es ese nuestro Dios. Es ese nuestro Dios. Es ese tu Dios. Ese es el Dios al que tú estás adorando. ¿Y sabes qué? Un día vas a estar en la presencia del Señor en el reino de los cielos. Y lo que la Escritura describe de cómo será tu adoración es algo maravilloso. No va a ser algo mecánico. Va a ser algo hecho con todo el corazón. Con todo el corazón. ¿Por qué no podemos comenzar aquí? ¿Por qué no podemos comenzar aquí con ese tipo de adoración? Los discípulos que iban camino a Maús declararon esto en un lenguaje gráfico. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Lucas 24:32. Y describe esta adoración y este sentido de lo que es la palabra de Dios en el corazón como un ardor. No es ahora que nosotros vamos a estar buscando ardor. ¿Sentiste el ardor? ¿No lo sentiste? No es esa la idea. La idea es, hermanos, que el corazón está involucrado en lo que nosotros estamos haciendo. Y nos gozamos y nos deleitamos en esto y lo sentimos. Eso es adorar a nuestro Dios. La adoración no es un acto exclusivo de la voluntad por el cual los hombres realizan ciertos actos externos. ¿No hacíamos nosotros eso antes de nosotros conocer al Señor? ¿No era por cuántas veces uno subiera, bajara las manos, que uno hacía lo que supuestamente se debía hacer? ¿No era por decir la palabra correcta en el momento que todo el mundo lo estaba diciendo? Eso era estar en un ambiente de adoración. Pero no es así ahora. No es simplemente un acto de la voluntad externo. Sin la involucración del corazón no hay adoración. Sin la involucración del corazón no hay adoración. Lo que ocurre en la adoración ocurre con los sentimientos, con las emociones, con los afectos del corazón, que vienen a la superficie de nuestra mente y de nuestra voluntad. Si nuestras emociones están muertas, la adoración a Dios también estará muerta. Una adoración muerta es producida por emociones muertas delante de Dios. Y hermanos, vuelvo y digo, la adoración en el cielo estará llena de emoción. Cada aleluya, cada corona arrojada a los pies del Cordero, cada acto de adoración será un reflejo de las emociones de un corazón glorificado y sin pecado que ama a Cristo. Leer Apocalipsis 4 y 5 y leer el final del libro, realmente, ver a los santos del cielo cantando aleluyas al Señor. Yo no sé si aquí tú simplemente abres la boca y no sale nada. Pero allá en el cielo tú vas a decir, aleluya, aleluya a nuestro Dios. Del corazón saldrá. De lo más íntimo y profundo del corazón. Sí, porque hay personas que pueden ir a un estadio y ver un partido de baloncesto, de béisbol, y gritar con una fuerza. Uno diría, si alabaran a Dios de ese modo. Pueden hacerlo, tienen emociones. Tienen emociones porque uno las ve esas emociones emerger en ciertos momentos de sus vidas. Pero es que no hay nada así de bello y hermoso y de excitante en Dios que nos mueva también a adorarle de esa manera. No hay nada bello en Dios. Imagínate que alguien te va a rendir un homenaje. Vas a pararte en el día de tu homenaje y vas a decir, una cosa así yo he exigido de las autoridades que van a rendir este homenaje. No quiero ninguna manifestación de gozo, de alegría. Todo debe estar bien controlado, las palabras que se van a decir limitadas. Todo el mundo va a entrar. ¿Ustedes se imaginan? Todo eso va a parecer cualquier cosa menos un homenaje. Nuestro Dios quiere ser homenajeado. La adoración es una fiesta solemne delante de la presencia de nuestro Dios. Venimos a festejar la gloria de nuestro Dios. Y sea una adoración pública, sea adoración en privado. Adorar es festejar quién Dios es para nosotros. El hombre o la mujer que adora a Dios en espíritu, no piensa en Dios como un ser abstracto y distante, ni como un concepto filosófico. Se apercibe de la presencia de Dios y conoce que Dios está a su lado. Sabe que está en la presencia del Dios que creó todas las cosas con la palabra de su poder, que habita en la eternidad y le sirve con temor. Todo lo ha recibido de la mano de Dios y se siente deudor. Tiene el espíritu de adopción por el cual clama, Abba Padre, aún estando en la presencia del Dios majestuoso que declara las Escrituras. No corre irreverentemente a la presencia de Dios, no habla con Él como si fuera con un cualquiera, pero no hay nadie con quien se sienta más confiado y tranquilo que en la presencia de su Dios. Parecen que las olas son gigantescas. Cuando Dios está a nuestro lado, sabemos que Él no nos dejará ahogar. Y nadie más puede dar esa paz y esa tranquilidad. Hermano, nadie más murió por ti. Cristo
fue quien murió por ti. A Él le debemos nuestra vida. Adoramos a Dios porque nuestros corazones tienen un profundo sentido de su ser y de su excelencia. Qué terrible cuando perdemos de vista qué es lo que nosotros hacemos al adorar. Se cuenta la historia de una ocasión que salió en un periódico en Boston, de que se estaba celebrando una especie de bautismo de un niño, de un bebé, y las personas se congregaron en esta familia fastuosa. Todos los invitados llegaban con sus grandes abrigos y empezaron a guardarlos en una habitación. La noche continuaba comiendo, bebiendo, disfrutando, hablando, hasta que alguien preguntó, ¿y dónde está el bebé? Y la mamá se acordó. Y cuando fue a la habitación, el niño estaba muerto bajo todos sus abrigos. El motivo de la celebración había sido olvidado. Y eso es lo mismo que pasa con la adoración a Dios. Supuestamente, los hombres se congregan en tantos lugares del mundo a adorar a Dios. Pero realmente están adorando a Dios. ¿Están adorando a Dios en espíritu? Los que les reúne es la motivación de que están adorando a Dios. Pero el tema que realmente les mueve, lo que mueve el corazón, la motivación y todo, no es la presencia de Dios. Dios puede estar ausente como estaba este niño, pero ellos están celebrando. ¿El qué? No sabemos. Para ellos lo importante es celebrar. No, hermanos, para nosotros lo importante es la presencia de Dios. Adoramos a Dios. Eso es lo que da sentido a nuestra existencia. Y hermanos, el propósito mismo de nuestra vida es adorar a Dios. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios. Ese es el propósito principal del hombre. Una persona puede quedarse cuadripléjica, quedarse acostado en una cama por el resto de sus días. Y cumple sentido, su vida tiene completo y total sentido si se dedica allí en este lugar sin mover un solo músculo a glorificar a su Dios y adorarle a Él. Tiene sentido. Por eso nadie tiene derecho a quitarse la vida, por más enfermo que esté. Porque si puede mover sus labios, aunque sea, puede glorificar el nombre de Dios. Si puede enfrentar la tribulación con ahínco, con determinación, puede glorificar a Dios a través de esto. ¿Cuántos no se han convertido a través de las palabras que han salido de labios, de cuerpos que no pueden mover un solo músculo? Han sido testimonios vivos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que da sentido a la existencia del hombre es la adoración a Dios. Eso es lo que da sentido. Y cuando el hombre vive para sí mismo, cuando el hombre vive para un sinnúmero de preocupaciones, ¿está perdiendo el propósito mismo de su existencia? Está desperdiciando realmente su vida. El propósito de nuestra vida. Estamos vivos para glorificar a Dios, para adorar al Señor. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La primera marca, pues, de un verdadero cristiano es que adora a Dios en espíritu. La segunda marca que encontramos en nuestro texto es no solamente que adoramos a Dios en espíritu, sino que también nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y es aquí que quiero que volvamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El hombre tiende a enorgullecerse y a alabarse en aquellas cosas en las que se destaque por encima de los demás. Y aquí dice el profeta, el Señor dice a través del profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría. Él es sabio, su sabiduría sobrepasa la de muchos hombres. Diciendo, la verdad que yo conozco mucho más que fulano. Y más que fulano. Y mi sabiduría es grande realmente. Y el corazón tiende a alabarse. Las personas tienden a destacar aquello que tienen bien. El que es fuerte, que empieza a levantar pesas y a tomar cierta forma a su cuerpo, uno empieza a ver como
empieza a caminar de cierta forma que deja ver a los otros que está fuerte. Se alaba en estas cosas que los otros no tienen así. Las personas que tienen cierto tipo de posesiones manifiestan estas cosas. Les gusta que los demás vean qué es lo que tiene y lo que no tiene. El Señor dice, el valiente que no se alaba en su valentía. Obvio, pues yo soy capaz. Déjame contarte lo que yo una vez hice. Mira, y yo agarré a este individuo y ahí se va la historia, el héroe. Y se alaban en su valentía. El sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, el rico en sus riquezas. Todo, cada quien tiene su tema, cada quien tiene algo con lo cual se alaba. Pero el Señor dice, solamente hay un tipo de alabanza que es correcto. Hay un tipo de gloria. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay un orgullo que es correcto, hay un orgullo que es veraz. Y es cuando nosotros podamos decir que nosotros conocemos y entendemos a Jehová. ¿Y quién? ¿Quién será que conociendo a Jehová, conociendo algo del Señor Todopoderoso, se enorgullecerá de esto? Y en este tema, en este tópico, el apóstol Pablo introduce este asunto. Él dice, ustedes judaizantes, ustedes se enorgullecen de que ustedes andan de acuerdo a la ley, que son minuciosos, de que ustedes creen en Cristo, pero además cumplen con ciertos requisitos que no todo el mundo tiene. Yo soy circuncidado y tú no. Y realmente para estas personas era un orgullo ser circuncidado y los otros no. Ellos se veían muy especiales. Y el apóstol Pablo les dice, el cristiano no es ese. El cristiano no es alguien que se enorgullece en eso. El cristiano es alguien que se enorgullece en Cristo Jesús. Mi gloria es Jesucristo, lo que está diciendo Pablo. Mi gloria es Cristo. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo ha hecho el Señor. Cristo es el todo para nosotros. Cristo fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estamos salvos. Por Él nosotros hallamos gracia de la presencia de Dios. Nadie debe jactarse en su presencia. Si alguien va a gloriarse en algo, gloríese solamente, únicamente, exclusivamente en el Señor. Él es nuestra gloria, nuestra corona, nuestro gozo. A Él proclamamos enorgullecidos, porque somos de Cristo. El ver y entender lo que Él ha hecho a nuestro favor no puede producir otra cosa que enorgullecernos de nuestro Dios. Nuestra gloria es Cristo. Tu gloria no es la riqueza, ni la sabiduría, ni la valentía, ni esto, ni lo otro. Lo único en lo que tú debes enorgullecerte y gloriarte, mi hermano, es en Cristo. ¿Quién es el cristiano? Un cristiano es aquel que se gloria en Cristo Jesús. Ese es un cristiano. Mi gloria es que yo no puedo aportar nada a la salvación. Mi gloria es, no, yo no soy uno de esos circuncisos. Mi gloria es Cristo. Solo tengo a Cristo, pero lo tengo todo con Él. Estoy listo. Puedo partir a la presencia misma del Señor. No teniendo nada. No tengo nada escrito de todo lo que yo he podido hacer. Yo puedo decir que tengo a Cristo en mi corazón por la gracia de Dios. Él es el todo suficiente Salvador. Todo suficiente. Él vino a este mundo y nació y se expuso a todas las cosas de vivir en este mundo. Por amor a nosotros. Tantos ataques, tantas persecuciones. Entonces morir, ese tipo de muerte, por nosotros. Él es aquel que nos rescató, estando nosotros en peligro de morir. A Él nos debemos. Él es nuestra gloria. Él es nuestra gloria.
Envió al Espíritu que nos iluminó y nos dio vida para conocerle y entenderle. Nos libró de muerte eterna. Tenemos una enorme deuda, una deuda infinita que no podemos pagar. ¿Qué debemos hacer ahora sino gloriarnos en Cristo Jesús? Este gloriarse, dice alguien, abarca los elementos de confianza, gozo y acción de gracias. Y la paradoja es que el que se gloria de este modo no se mira a sí mismo, de manera que su gloriarse es una confesión de Dios. Yo confío y descanso solamente en Dios. Me glorío en Cristo porque en mí no hay nada bueno. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, dice el salmista, y para siempre alabaremos tu nombre. Por eso Cristo es el objeto de nuestra alabanza. Hay personas que simpatizan con cosas en las que no necesariamente tienen que gloriarse y enorgullecerse. Hay personas que simpatizan con un equipo de béisbol, pero no necesariamente van al estadio ni dan seguimiento a los juegos. No se glorían en eso. Las personas también pueden tener una nacionalidad de la que no estén orgullosos. No les da ningún placer decir que son originarios de tal país. Sencillamente, es así. Pero con el cristianismo no es así. Por lo menos no en el cristianismo verdadero. Todo el que es verdadero cristiano se gloría en Jesucristo. Su orgullo es Cristo. El cristiano no solo cree en Cristo, sino que todo su ser es afectado al contemplarle y meditar en quién es el Señor y lo que ha hecho por Él. Por eso le atribuyen toda gloria y honor a Él. Por eso en el cielo le atribuiremos toda gloria y todo honor a Él. Nosotros no seremos el centro de atención en el cielo, hermanos. Será Cristo, será el Cordero. Será el Cordero. Cuando alguien está orgulloso de algo, está dispuesto a hablar a viva voz acerca de ello. Para muchos pueden ser sus hijos, sus trabajos, sus posesiones. Hay personas que hablan de aquello que tienen y lo hacen porque esa es su gloria. El que se gloria en Cristo, el que se enorgullece de ser de Cristo, va a hablar de Cristo. Va a hablar acerca del Señor. ¿Hablas tú de Cristo? ¿Te enorgulleces de Él? ¿O te avergüenzas de Cristo? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, decía Él en Mateo 10, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, hay personas que no están dispuestos a confesar a Cristo delante de los demás. No están dispuestos. Y Cristo dice, yo no le voy a confesar el nombre de ellos en la presencia de mi Padre. Los voy a negar también. Alguien trajo a mi memoria esta semana una historia que muy bien ilustra este punto, de tener a Cristo como nuestra gloria. Nerón llegó a escoger un grupo selecto de atletas en el Imperio Romano llamados los luchadores del emperador. Y su lema era, nosotros los luchadores luchamos por ti, oh emperador, para ganar la batalla para ti y de ti obtener la corona. Estos luchadores también eran soldados usados a menudo en campañas militares especiales. En una de estas misiones en Galia, la Francia moderna, muchos de estos luchadores fueron convertidos a Cristo. Y al enterarse, Nerón ordenó al comandante Vespasiano ejecutar a cualquier luchador que negara renunciar a Cristo y jurar lealtad religiosa y militar al emperador. Las órdenes fueron dadas en invierno, mientras las tropas acampaban frente a un lago congelado. Cuando Vespasiano llegó y preguntó cuántos de ellos eran cristianos, 40 pasaron al frente. Y él, como no quería perder a ninguno de estos hombres, muchos de los cuales eran sus amigos, les dio hasta la puesta del sol del día siguiente para reconsiderar. Y a la hora fijada, todos se negaron a renunciar a Cristo. Fueron ordenados a desvestirse y a caminar sobre el hielo. Se oía cantar durante la noche a estos soldados. Los soldados oían desde la orilla escuchar a estos 40 decir, 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la batalla para ti y de ti obtener la corona. La canción, a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más débil, y más débil cuando se acercaba la mañana, y al amanecer una figura solitaria regresaba y se acercaba al fuego. Confesó que su fe no era lo suficientemente fuerte para enfrentar la muerte. Cuando Vespasiano oyó los esfuerzos débiles que decían 39 luchadores luchando por ti, oh Cristo, fue tan conmovido en su corazón que se quitó su armadura y sus ropas y se dirigió hacia los demás gritando mientras iba, 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la batalla para ti y de ti obtener la corona. ¿Cuántos luchadores de Cristo vemos aquí?
¿Cuántos que no echamos hacia atrás? ¿Cuántos que no vamos al fuego a calentarnos? ¿Cuántos con marea, viento, podemos llegar y decir delante de cualquiera, yo soy un luchador por la gloria de Cristo, Cristo es mi gloria? Nosotros somos la circuncisión, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Él es nuestra gloria. Por eso hablamos de Él. Por eso pensar de Él y lo que Él ha hecho afecta el corazón, afecta el alma. Por eso no somos insensibles a sus sufrimientos. Por eso cada Santa Cena tiene significado. Hermanos, somos cristianos. ¿O es que ha perdido significado esa palabra? Somos de Cristo. ¿Es Cristo así de central, esencial y absoluto en tu vida? ¿Qué pasaría contigo si de repente te escucharas que Cristo nunca existió, que todo fue una farsa? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cuánto afectaría eso tu vida? ¿Cuál es tu gloria? ¿En qué te glorías? Y la tercera marca que tiene relación con esto, dice Pablo, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Gálatas 6, 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Los cristianos estaban siendo perseguidos. Los que se identificaban con la cruz de Cristo eran atacados por los demás. Dice, los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se tienen que circuncidarse, porque no quieren la persecución. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriaros en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La confianza de los judaizantes estaba en lo que ellos tenían como raza, como grupo religioso, como circuncisión. Esa era la confianza. Y Pablo era así mismo. En la misma epístola a los Filipenses, después del versículo 3, él explica qué es este confiar en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Dice él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y da la razón. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. Ventajas personales por nacimiento, conformidad externa a la ley, esfuerzos y logros humanos, tengo en qué confiar. Yo puedo confiar en estas cosas y ser salvo. Pero dice Pablo, no, cuantas cosas eran para mí ganancia, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes eso era una ganancia para mí. Confiaba en estas cosas y me enorgullecía de ellas. Pero ahora mi gloria solamente es Cristo. Yo no confío en la carne, no confío en lo que yo sea, no confío en lo que yo haya hecho, no confío en lo que me hayan dado mis padres. Confío solamente en Cristo Jesús. Cualquier otra confianza es un insulto al Señor. El cristiano es alguien que se gloría en Cristo Jesús, porque precisamente no se enorgullece de nada que haya hecho, en nada que pueda obtener el favor delante de la presencia de Dios. Cuando el hombre reconoce que no puede hacer otra cosa que creer y confiar en Dios, entonces nos encontramos con alguien que ciertamente no está lejos del reino de Dios. Sabe que en él mismo no hay nada. He aquí, estas son las 3 marcas distintivas de un verdadero cristiano, que Pablo escogió destacar aquí para mostrar su punto con respecto a los judaizantes. Y aquí no podemos decir que esto es un asunto de promedio. ¿Cuántas de estas características tú tienes? No, yo tengo 2. De 3, 2 es un buen averaje. No, eso no es así. Eso es en pelota.
Estas son 3 marcas distintivas de un verdadero cristiano. Las 3 deben estar en un verdadero cristiano. Este es el verdadero pueblo de Dios. Esta es la verdadera circuncisión. Todo el que ha sido circuncidado en el corazón adora a Dios en espíritu, se gloría en Cristo y no tiene su confianza en la carne. Si a alguien le falta una de estas marcas, no es de Dios. No es de Dios. Finalmente, para concluir, a modo de aplicación, todo aquel que desee formar parte del pueblo de Dios y llegar a Dios, debe pasar por la circuncisión de su corazón. Dios debe venir y a través del Espíritu circuncidar no la carne, sino el corazón. Transformar el corazón en uno que de amarse a sí mismo pasa a amar supremamente a Dios. Por eso hemos podido hablar de que los cristianos son aquellos que adoran a Dios en espíritu. Él es el objeto supremo de su alabanza y gloria. Que son personas que se glorían en Cristo Jesús, en alguien que murió hace 2000 años. Él es nuestra gloria. Que no tiene confianza en la carne. Para que esto pueda pasar en una persona, tiene que haber una circuncisión espiritual en el corazón. También la adoración es lo que da sentido a la existencia del hombre. ¿Para quién vives tú, mi amigo, que estás aquí presente? ¿Qué es lo que da sentido a tu existencia? El Señor Jesucristo decía, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sería posible que tú no amas a Dios porque tú no has sido perdonado por Dios? ¿Sería ese tu caso? Porque aquel a quien se le ha perdonado mucho, mucho ama. Deudor se siente de Dios y de Cristo. Mi amigo, te invito a que aceptes el gran perdón que Cristo ofrece para grandes pecadores. ¿Sabes por qué? No solamente para tu bien, sino porque queremos que haya alguien más que también sea un adorador de nuestro Dios. Y este pasaje nos llama a examinar en qué tenemos depositada nuestra confianza. ¿Tienes tú depositada tu confianza en algo que realmente te liberará de una muerte eterna en el infierno? ¿Confías tú ciertamente en lo que hizo Cristo y solamente en lo que hizo Cristo para llegar bien a la presencia de Dios? Solamente así podemos nosotros ciertamente llegar a salvo. Te invitamos a descansar y confiar solamente en Cristo. Confía en el Señor y Él te dará salvación. Si a mi niño le ofrecen un maletín lleno de dólares por un lado y una pelota por el otro, yo les aseguro que él va a escoger la pelota. Eso es lo que le satisface. Los hombres somos como niños que escogemos deleitarnos en cualquier cosa antes que Dios. Despreciamos el maletín por pelotas de colores cuando nos conformamos con algo menos que Dios para la satisfacción de nuestras almas. Él debe ser el deleite de nuestras almas. ¿Es Dios la satisfacción de tu alma? ¿Es Él el objeto de tu oración y tu gloria? Escoge por Dios. Escoge a Dios. Y no te limites a conformarte con las bagatelas que este mundo te ofrece.